pantalla para poder vernos cara a cara. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Frank, muchísimas gracias por la invitación. Sí, un poco de ahí tratando de resumir en bullet points un poco de mi experiencia profesional. Hace ya un poco más de 22 años trabajando en la industria de diseño digital. Como tú dices, cuando no existía ni el término UX, por ahí existía, pero no era muy conocido. Bueno, casi que trabajando con muy poco. No existía YouTube, no existían las redes sociales, era un mundo completamente diferente al que vivimos hoy, así que nada, creo que puedo compartirles un poco de ese camino que he recorrido y algunos de los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo. Y me encanta. Y antes de pasar a esa parte del evento, quiero decir cómo empezó ese fanatismo por la Fórmula Uno. Cuéntame. Bueno, la Fórmula Uno desde que llegó Juan Pablo Montoya a la Fórmula Uno por allá también en el 98, 99, fue tal vez el primer colombiano en correr allá, así que fue todo un hito para el deporte colombiano y desde ahí me hice fan, seguidor de la Fórmula Uno y la NBA desde mucho antes, cuando estaba Michael Jordan en su auge, por allá en el año 93, 94, ahí me hice fan del baloncesto, entonces son mis dos deportes favoritos. Buenísimo, Alejandro. Entonces, sin más preámbulo, creo que te dejo compartir pantalla. Nos preparamos. Yo me voy a volver un espectador más en estos minutos porque la presentación que has preparado está increíble. Claro que sí. Ahí ya en mi pantalla, por favor, me dejan saber si la están viendo. Puntito en el chat si dejan ver su pantalla. Excelente, link. Ya dejo el puntito en el chat. Súper Excelente. increíble. Bueno, vamos a volvernos un poco en el tiempo. Por allá en el año 98 yo estudiaba ingeniería electrónica y bueno, a un profesor en la universidad no me iba muy bien, la verdad, tengo que ser honesto, las matemáticas no eran lo mío, entonces un profesor me dio como una orientación, un poco de vocación profesional y vio algunas habilidades que me llevaban hacia ese mundo del diseño gráfico. Eso fue en el 98. Por allá en 2001 conseguí mi primer empleo como diseñador. Hacíamos multimedia corporativa para una agencia que no era digital en ese momento, era una agencia tradicional de publicidad, pero tenía un departamento pequeño donde principalmente hacíamos multimedia corporativa. En esa época no estaban los sitios web en auge como están ahora, entonces las compañías se presentaban a sus clientes a través de un CD-ROM que le entregaban a su cliente y esa era la manera de hacer negocio en ese momento, ¿cierto? Y después los clientes llamaban por teléfono a pedir los servicios que veían en la multimedia. Allá en 2005 más o menos conseguí mi primer empleo en una agencia digital. Ahí sí hacíamos páginas web. En esa época todos nos llamábamos webmasters. ¿Sí? No existían todas las especializaciones que existen hoy en cuanto al diseño. Todos hacíamos páginas web. Luego en 2009 renuncié a ese trabajo, ahí estuve 4 años, fui líder de algunos equipos de diseño, director creativo, hacía también como todo ese tema de hands-on de diseño, aprendí muchísimas cosas, aprendí de marketing digital y me convertí en freelance. Así que como freelance, pues imaginen que hacía de todo, hacía fotografía, hacía guiones, hacía páginas web, hacía multimedia, aprendí a programar en esa época también. Luego hay mucho debate acerca de si los diseñadores debemos o no saber programar. Pero bueno, estuve como freelance un par de años hasta que fundé mi propia agencia digital. Ahí de nuevo hacíamos de todo, pero ya éramos más personas haciendo de todo. Entonces, estuve ahí con la persona que en ese momento era mi novia, hoy es mi esposa, ella muy enfocada en temas de marketing, yo más enfocado en temas de diseño y de tecnología. Y ahí conocí dos startups de Estados Unidos con los cuales trabajé cuando cerré la agencia. O sea, la cerré en el año 2016. Trabajé con estas startups, una startup que tenía un producto muy interesante del área educativa, del área de formación, y se lo vendían a empresas grandes como Microsoft. Luego, en 2018, comencé a trabajar en Global y bueno, ahí estaban los últimos 4 años trabajando para todo tipo de clientes. Trabajé para el Metro de Nueva York, trabajé para Warner Media, trabajé para una empresa de servicios agroindustriales y ahora estoy con un cliente que se llama Rockwell Automation. Es una compañía grandísima de automatización de procesos industriales. Bueno, también hace un par de años fui mentor en otra institución otra academia digital enseñando UX UI y este año pues tengo el placer de
ser parte de los practitioners de Colectivo 23. Ese es un poco de mi recorrido. Y bueno, una de las preguntas que ustedes se deben estar haciendo ahorita es, ok, el diseño UX UI, ¿qué es eso? ¿Por dónde empezamos? Y pues bueno, yo soy muy malo contando chistes, así que este chiste es muy malo, el primero que ven acá, que comparten los diseñadores UX UI, los niños de 3 años y los Backstreet Boys. Todos se preguntan el por qué, ¿cierto? Así que una de las habilidades clave que debe tener un diseñador es la curiosidad. Para mí esa es fundamental. La curiosidad, algunos la traducen como empatía, o por lo menos yo la traduzco como empatía. La empatía no se trata tanto de simpatizar con la otra persona. Yo debato un poco eso que dicen de que es ponerse en los zapatos del otro. Yo pienso que va más con este tema de la curiosidad, ¿cierto? De tratar de entender qué es lo que está pasando. De hecho, una de las técnicas del design thinking en research se llaman los 5 porqués, los 5 whys, y es tratar de profundizar en las preguntas que nos lleven a más preguntas hasta llegar a la raíz o al fondo de los problemas. Así que, chicos, la curiosidad es clave para empezar en el tema de UX. Otro tema es la creatividad. Algunas personas piensan que no todos somos creativos, pero eso es un mito, es falso, todos somos creativos. Cualquier persona que sepa dibujar un cuadrado, un rectángulo, un círculo, una línea, es capaz de plasmar una gran idea, de plasmar un problema, de visualizarlo y de ayudarlo a partir de esa visualización en su resolución, ¿cierto? Entonces, la creatividad fundamental. Y finalmente, el esfuerzo. Este es un tema de trabajo. Yo, en el momento en que, como les digo, empecé a estudiar diseño, no existía nada, no existía YouTube, no existía Google, no estaba tan avanzado. Entonces, estudiábamos hasta altas horas de la noche por pura pasión, ¿cierto? Nos comunicábamos a través de foros con otras personas, las comunidades no eran tan grandes, no existía Colectivo 23, no existían academias especializadas en enseñar esto. Así que es la pasión, ¿cierto? Lo que nos mueve y ese esfuerzo es lo que nos va a recompensar. Ustedes ven ahí en el gráfico la curva de esfuerzo, ustedes pueden pensar que lo que aprendí hoy, si mañana no veo un progreso, entonces no estoy aprendiendo, pero así es como funciona, ¿cierto? El progreso es exponencial y ustedes se van a dar cuenta en un par de meses, en 3 meses, que realmente están acumulando conocimiento cuando empiezan a adquirir toda esta información, ¿cierto? Cosas que pasan en el diseño de UX. Ustedes ahorita que están buscando información, que están aprendiendo, es posible que se encuentren con información que es un poco engañosa, ¿sí? No sé si conocen, ahora sí me ponen un puntito los que han visto este gráfico de UX UI, que es la comparación de los recipientes de la salsa de tomate, ¿sí? Esto es un poco engañoso, ¿cierto? Las dos, no, de pronto uno puede decirles es que la experiencia de la salsa de tomate Heinz, que la presiono y sale la cantidad exacta de salsa que quiero, eso es UX, y el otro es UI porque no sé quién se inventó este gráfico, pero es engañoso. Las dos son experiencias, ninguna de las dos es UI, y ahorita les voy a contar un poquito de esa diferencia. Las dos son una experiencia de un producto, ¿cierto? De hecho, la botella transparente que ustedes ven de salsa de tomate, no sé si lo saben, es una evolución de cómo se veía el ketchup hace más de 120 años, ¿cierto? El ketchup hace más de 120 años venía en botellas oscuras y la gente no podía ver cuál era el contenido. Y la gente muchas veces compraba cosas sin saber qué eran y venían envenenadas o venían con productos malos, ¿cierto? Fue durante el gobierno no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos, que implementaron unos cambios en las legislaciones y la salsa de tomate en botella transparente fue toda una innovación porque la gente podía ver por primera vez qué era lo que estaba comprando, ¿cierto? Así que por eso es un poquito engañoso el concepto. Y bueno, un poco, yo nunca entendí o nunca supe cuál era la fuente de esta imagen, pero la invitación es a que cuestionen lo que ven, ¿cierto? No se queden con estas soluciones simplistas que tratan de explicar conceptos complejos, vayan a las fuentes, investiguen. El UX está más enfocado en los productos, tanto digitales como físicos. El UI es un enfoque netamente en los productos digitales, una interfaz de usuario
es para un producto digital, y traten de validar las fuentes y de compararlas y de contrastarlas, ¿cierto? Eso es otro valor fundamental, de no quedarse simplemente con una información que nos dan, ¿sí? Como les decía ahorita, el trabajo del diseño UX UI se basa en un framework. Luego, cuando podamos conversar más, les cuento, hablamos de las diferencias entre metodología, framework, o método, ¿sí? O técnica. El design thinking es un framework porque es adaptable. Yo puedo utilizar la parte que necesito o las partes que necesito en el orden en que las necesito para lograr el objetivo que estoy persiguiendo, ¿cierto? Entonces, ustedes van a aprender, aquí estoy haciendo un poquito de spoiler de lo que vamos a ver en Colectivo 23, pero el Design Thinking es nuestra herramienta principal de trabajo, ¿cierto? Ese es nuestro toolkit, nuestro set de herramientas. Y abarca estas fases: el descubrimiento de las necesidades, ir a hablar con los usuarios, entender qué es lo que pasa con nuestro cliente, ¿cierto? ¿Qué pasa desde el negocio? ¿Qué pasa desde la tecnología? ¿Qué está pasando también con la industria, ¿cierto? Entender esa parte en un proceso de divergencia, es exploratorio completamente. Luego viene un proceso de convergencia, que es una síntesis de toda esa información que obtuvimos en el proceso de investigación y nos ayuda a definir qué es lo que queremos resolver. Después pasamos a una fase de ideación, que también es exploratoria, empezamos a apuntar a diferentes soluciones, y aquí hay unas técnicas, unas herramientas, y finalmente entramos en la última parte de convergencia, que es el diseño ya y la implementación. Normalmente, y esto también es para que lo tomen con pinzas, normalmente el trabajo de UX está en este primer diamante. Ustedes también lo pueden conocer como el doble diamante, y usualmente el trabajo de UI está en este segundo diamante. Pero de nuevo, son cosas que son muy maleables y el trabajo de UI puede empezar en cualquiera de estos lugares, ¿cierto? Pero en general en la industria, este es el modelo de trabajo. Ahora, ustedes se van a preguntar, bueno, pero yo sí serviré para esta carrera. Y les digo, sí, esta es una carrera para cualquier persona, para todo el mundo, ¿cierto? Tengo casos de personas que estudiaron conmigo en algún momento. Uno de ellos era un conserje, realmente, o sea, limpiaba en un edificio de oficinas. Era quien manejaba las llaves, quien manejaba el cuarto útil, que hacía alguna limpieza, mantenimiento. Era un chico que estudió ingeniería industrial, nunca pudo ejercer y trabajó como conserje para poder sobrevivir, y se ganó una beca para estudiar UX en esta academia en la que yo enseñaba, y con él hicimos un trabajo muy especial, muy bonito, donde después de un año que terminó sus estudios, logró conseguir un trabajo como diseñador UX en una compañía de software aquí en Colombia. Así que este es para todo el mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que de pronto hay algunas profesiones que nos pueden llevar o nos pueden allanar el camino en uno de los dos lados, como UI o como UX. Todas las carreras que están orientadas, si ustedes vienen de las artes plásticas, del diseño gráfico, de la fotografía, pueden tener un camino más o menos allanado en la parte de UI. Si vienen de la sociología, la antropología, la biología, los veterinarios, cualquier carrera que tenga que ver con las humanidades, las ciencias sociales, la investigación, hablar con las personas, puede más o menos allanarles un camino como UX, ¿cierto? Entonces, sepan que este es un mundo abierto para todas las personas. Y bueno, hay diferentes niveles de entrada a este mundo del UX. Más o menos esta es como una escala más o menos generalizada en la industria, por lo menos en las compañías de tech como la que yo trabajo como Globant, donde al inicio, cuando entramos a esto, nos llaman trainees o juniors o analistas, ¿cierto? Eso puede dividirse como entre categorías: junior, junior advanced, semi-senior, semi-senior advanced. Estoy mostrando acá más o menos una línea de tiempo, porque no es la única determinante, ¿cierto? Pero más o menos una persona que está entre 0 y 1 año, o 2 años, o 3 años, puede decirse que está en ese seniority de semi-senior advanced. Una persona que tiene entre 3 y 6 años puede ser un senior o un consultant.
entre 6 y 9 años un manager, un líder o un principal de diseño, y de ahí en adelante puede ser un tech director o un design director o un chief design officer, ¿cierto? Esto no solamente va en función del tiempo en el que llevan en la industria, ¿cierto? Conozco diseñadores que llevan 15 años y son juniors, ¿sí? Porque no dominan algunas cosas que son claves en ese camino como del seniority, y se quedaron en lo que estaba pasando en diseño hace 15 años, ¿cierto? No evolucionaron, no se adaptaron, no se capacitaron, no generaron nuevas habilidades, ¿cierto? Entonces, tiene que ver mucho con cómo yo mismo me hago dueño de mi carrera, ¿cierto? Cómo trato de incorporar nuevas habilidades. Y bueno, por aquí les mapeo algunos de los cargos o de los roles que se encuentran en el mundo del diseño UI UX. Digamos que un entry level, un nivel de entrada puede ser por medio del diseño visual, ¿sí? Digamos que es uno de los más directos para ingresar, no voy a decir más fácil, pero sí uno de los más directos, porque el diseño UI es muy tangible, ¿cierto? O sea, tú aprendes una herramienta, aprendes a manejar Figma, aprendes de patrones de diseño, de componentes, y es posible que agarres rápido una oferta de trabajo como diseñador visual. El diseño UX, como requiere otras herramientas, otras metodologías, por ahí se toma un poquito más de tiempo en agarrarle el ritmo, y normalmente en esas compañías de tech empiezan como en ese nivel de junior, advanced, semi-senior, ¿cierto? Nunca, es raro encontrar como un practitioner en UX puro, ¿cierto? Motion designers, service designers, el diseñador de servicios es alguien mucho más orientado a una visión holística del negocio, más allá de los puntos de contacto digitales. Está el product designer, que en este caso yo soy un product designer, tengo injerencia en el end-to-end del diseño de un producto, no solamente en una de los dos partes del diamante, de las dos mitades. Hay interaction designers, UX researchers, que son muy especializados en investigación, en research, y bueno, de ahí en adelante, subject matter experts, líderes de diseño, managers de diseño, estrategas de diseño, directores técnicos. El tech director se llama tech director porque va más allá de lo que es diseño y ayuda incluso a definir tecnología dentro de un producto, ¿cierto? Entonces, son personas ya con un amplio conocimiento, no solamente de lo que tiene que ver con nuestro quehacer de diseño, sino de la tecnología en general. Luego vienen los Chief Design Officers, o incluso en corporaciones o en compañías grandes, los partners de diseño, ¿cierto? Son personas que hacen parte del equity, son socios de las compañías, pero obviamente están ahí muy presentes desde el lado de diseño, asegurándose de que tenemos esta visión centrada en los usuarios. ¿Cómo seguimos creciendo? Este es un libro muy interesante de Marshall Goldsmith que se llama What Got You Here Won't Get You There. Es un libro de emprendimiento en general, ¿cierto? El emprendimiento no es hacer empresa necesariamente, ¿cierto? Es, como les decía ahora, hacerse cargo de uno mismo, de su carrera y decir, bueno, este es el norte que tengo y voy hacia allá. Lo que pasa en el mundo del diseño o en el mundo empresarial es que las habilidades, incluso alguien lo refraseó que me gustó, what got you hired won't get you promoted. Lo que hace que te contraten no es lo que va a hacer que te promuevan, ¿cierto? Es que para crecer en el mundo del diseño tenemos que ir creciendo en esas habilidades. Hay unas habilidades técnicas, que aquí listo algunas, y hay unas habilidades que llaman blandas. A mí no me gusta llamarlas habilidades blandas, pero sí, digamos, se conocen en la industria, son más unas habilidades humanas, ¿cierto? En las habilidades técnicas, entender el negocio, entender la audiencia, entender el producto, el modelado humano, la facilitación para la ideación, el storytelling, la capacidad de contar historias, los flujos de interacción, patrones de diseño, son todas esas herramientas técnicas que nosotros podemos aprender. Vamos a ver un video de YouTube, hacemos nuestro curso en Colectivo 23 y aprendemos esas habilidades técnicas. Y luego vienen unas habilidades que son humanas, que son desde la formación que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Como personas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo vendemos cosas. Digamos que una de las habilidades más importantes que creo que los seres humanos deberíamos desarrollar es aprender a vender, porque todo el tiempo nos estamos vendiendo, ¿cierto? Cualquier interacción que estamos teniendo es una venta.
estamos vendiendo una idea, estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo una imagen, ¿cierto? La capacidad de formar equipos es fundamental. Uno, digamos como diseñador, cuando está en un nivel junior o semi-senior, uno es alguien que suma dentro de un equipo, ¿cierto? Cuando nos volvemos líderes de diseño tenemos que multiplicar, ¿cierto? Ya no es solamente sumar, sino multiplicar, y eso implica liderar personas, formarlas y que esas personas repliquen todas estas buenas prácticas y estas habilidades que nosotros les enseñamos. Manejo de riesgos, resolución de conflictos, colaboración, negociación, feedback. Y feedback no solamente la capacidad de dar feedback, sino de recibirlo, entender que ese feedback no es personal, ¿cierto? Sino que va en función del mejoramiento de unas habilidades. Entonces, por aquí ven unas estrellitas que se refieren como al nivel de dominio que uno tiene sobre esas herramientas, ¿cierto? Esas herramientas técnicas. Eso es lo que más o menos va a determinar cuál es tu señorita, ¿cierto? Dependiendo del área en la que estás. Entonces, si dominas una herramienta más que otra, o si en una eres como decimos, un crack y eres capaz de enseñarla, en otra necesitas ser asistido, ser apoyado por alguien más, eso es lo que va a determinar ese señorita, ¿cierto? Así que no se preocupen por el hecho de que dominan algo más o menos que otro, vayan llevando su proceso, ¿cierto? Vayan definiendo sus intereses. Por ejemplo, a mí el branding no me interesa mucho. Nunca aprendí a hacer branding, siempre crecí en entornos digitales, nada de impresos, nunca hice nada de impresos, nunca hice nada de marca. No me interesa crecer en esa área, pero sé cómo llevar una conversación con un cliente que tenga necesidades alrededor del branding, ¿cierto? Alrededor de hacer fuerte una marca. Entonces, no necesariamente tengo que desarrollar la habilidad, pero conozco el tema, me informo, leo, veo estrategias, y eso es lo que me permite estar en un nivel como un senior o como un manager, y es esa capacidad de ese entendimiento de todas las interacciones y todo el ecosistema del producto. Eso en general es como lo que, un poco de mi experiencia y un poco de mis recomendaciones o mis tips para iniciar y para crecer en la industria del diseño. Del diseño UX. Vuelvo contigo, Frank, te la cedo a ti. Buenísimo, Alejandro. Si me permites compartir la pantalla, porque de hecho me voy a quedar con esta Sí. frase que justo fue al final y me la vas a corregir, que es como que hacerse cargo de uno mismo mientras voy compartiendo la pantalla. Por ahí si me cedes si me dejas compartir un ratito. Un segundo. No Ya. te preocupes. Ok. ¿Cómo fue la frase esta? Como que nos debemos hacer, o sea, nos podemos hacer cargo de De nuestra propia carrera. nuestra propia carrera. Y es cierto, porque el factor de crecimiento o de empezar un nuevo paso profesional, o sea, si al inicio de esta sesión vimos cuántos puntitos habían de personas que querían iniciar un camino en UX, y ustedes ya están tomando ese primer camino en este momento al estar acá sentados y escuchando la experiencia de una persona que realmente la ha vivido. Hemos escuchado historia hoy día, historia viva de una persona que inició sin conocer UX, conociéndolo en el momento, se hizo cargo de su carrera y empezó a analizarla, a estudiarla de cero. Quiero que vayan ahí pensando en qué preguntas tienen para Alejandro. Es el momento ideal que tienen donde van a tener a un profesional de UX para que responda a sus dudas en la parte final. Así que el chat está libre para ustedes, chicas, chicos. Eh, si bien sabemos que las personas tienen toda la capacidad de hacerse cargo de sus acciones y de decidir qué es lo que quieren hacer, nosotros siempre queremos darles un empujoncito. Entonces, por eso Colectivo tiene dos programas que son justamente ideales para cualquier etapa del diseño en la que se encuentren. Si es que ustedes diseñan, y es justamente basado en esto, o sea, actualmente hemos hecho el research, hay más de 10.000 puestos para UX y UI en toda Latinoamérica, para UX Lead, para UX Designers. De hecho, hay empresas y startups que empiezan últimamente a reclutarlas porque están viendo la importancia no solamente de la parte técnica, sino de la parte estructural del mindset, del tipo de lógica y de pensamiento que tiene este profesional, y por eso, tenemos dos tipos de programas diferenciados donde van a poder encontrar la mejor forma de empezar este camino, ¿no? En el caso de que recién quieren empezar un primer paso en el mundo del UX, pueden empezar por el programa UX UI, donde de hecho también Alejandro los va a acompañar, van a tener la mentoría de Alejandro para que
puedan también empezar ese camino, conocer las nociones básicas, como habrán visto en el cuadro que ha hecho Alejandro, que ahora está súper detallado, o sea, están casi en la mayoría de carreras tradicionales que hay en este mundo. Eh, Todos podemos ser UXer, todos podemos ser UI designers, simplemente es cuestión de ver en qué hacen fit nuestras habilidades actuales con lo que queremos buscar. E incluso si es que empezamos por un camino y descubrimos otro en el momento, siempre hay oportunidad para pivotear. Este programa es justamente el ideal para poder empezar ese viaje, ese ascenso. De hecho, tenemos gente de Mercado Libre, de Global, de Digital, FEMSA, quienes son parte también de esta plana y que tienen experiencia. Por ejemplo, conversando un rato con Ana Isabel, que es de Digital FEMSA, ella empezó siendo banquera y terminó siendo ahora Experience Designer. Entonces es como que hay diferente background. Pero si ustedes también son personas que ya tienen nociones en UX, que ya están en el mercado, y que quieren dar como que el salto, quieren evaluarse y decir qué es lo que me falta para poder ascender a un puesto senior o un puesto de lead, pues también tenemos el programa UX estratégico en Colectivo 23, donde justamente abordamos estos temas, estas habilidades más humanas, como comentaba Alejandro, que complementan la parte técnica. Nosotros ya sabemos que los UXers que están en el camino de ascender ya dominan la parte técnica, ya dominan Figma, Sketch, toda la parte técnica y visual. De lo que queremos es que que empiecen a aprender y a dominar la capacidad de tomar decisiones, de tener contacto con otros stakeholders, como dijo por ejemplo Alejandro, empaparse un poco de cómo piensa otra persona y poder llegar a consensos para que el producto finalmente salga, para que se vuelvan ese perfil, que pueda ver las cosas de end-to-end, desde el inicio hasta el final, e incluso cuando hay el lanzamiento, sigan viendo el proceso, sigan viendo cómo se itera. Entonces acá tenemos talentos de Mercado Libre, tenemos talentos de King, los creadores de Candy Crush. De hecho es un talento como Andrea Sato, que de hecho está en España ahorita trabajando para King como UX Senior Research, talentos de Globan, de Veritran. Son personas que están en la total capacidad de orientarlas y orientarles durante estos viajes profesionales, para que puedan escalar, sea como UXers primerizos, si quieren decirlo en cierta manera, o como UXers seniors o UX lead. Pero no solamente como que quiero que se queden con la parte que yo les digo, sino que de hecho también hemos traído como que un invitado especial, y acá voy a dejar de compartir pantalla, y creo que ya lo conocimos al inicio, que es Miguel Carlos. Miguel Carlos, ¿estás por ahí? ¿Dónde estás? Hola, hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Qué tal, tal a Miguel todos? Carlos? Te voy a piñar acá porque nos gustaría. De hecho, Miguel Carlos es actual pasajero de la ruta UX estratégico, y de hecho justo lo hemos traído acá para que nos cuente un poco qué tal está pasando en esta experiencia de la ruta, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Sí, bueno, actualmente, me parece, he aprendido bastante en esta ruta. Actualmente soy coordinador de diseño y publicidad en GS Perú, una inmobiliaria. Estoy aplicando estas metodologías, todo lo que aprendió acá en la renovación de la actual página web, ¿no? Las metodologías, los pasos, el paso a paso, hemos aplicado el Journey Map para también para analizar el cliente, ¿no? Este, y bueno, en verdad la ruta es bien dinámica. Se aprende de cada lugar, porque en verdad es grupos, te relacionas con diferentes personas, aprendes nuevas ideas, nuevas formas de pensar, amplías tu mente, ¿no? Básicamente. Y bueno, por mi parte, eso, eso es lo que yo más rescataría de la ruta, ¿no? El tema de recopilar nuevas ideas, conocer nuevas personas, ¿no? Conocer nuevas culturas, y todo también aplicarlo también a las metodologías ágiles, ¿no? A las estrategias del UX, ¿no? Y bueno, eso sería todo por parte. No sé si Frank, deseas algo más que sea que agregue. No sé, me comentas. No, de hecho está increíble, o sea, gracias. De hecho, creo que tú eres la más grande experiencia de que te has metido al programa porque justamente quieres aplicarlo a un Sí. proyecto y lo estás usando día a día. Y, o sea, es más por seguro que la verdad, o sea, la empresa no encontraría otro profesional con las mismas cualidades si es que no te hubieras metido al programa. Y de hecho, cuando tengas el proyecto final, compártelo por el Oh, canal de claro. Slack, porque queremos conocer los resultados, queremos ver cómo de verdad está tangibilizado todo eso, y quién sabe, a lo mejor tendremos a Miguel Carlos en un futuro como practitioner también compartiendo la oportunidad. De hecho, gracias, de hecho, por estar con nosotros, Miguel Carlos. No, Y gracias a ustedes, gracias a ustedes. para todas las personas que quieran seguir, de hecho, estoy viendo acá algunas preguntas, como las preguntas de Pamela. Por ahí nuestros especialistas Jaime y Sandro van a poder resolverlas.
les van a estar escribiendo, o pueden escribirnos a este QR, pueden sacar el teléfono, escanear el teléfono, o también darle clic al link que estoy pasando por el chat para que los mande un WhatsApp, y justo Jaime y Sandro, que están por ahí, dejen un puntito, una manito por ahí alzada, van a estar como que literal prestando atención a todas sus dudas, qué programa escoger de Colectivo 23, si están empezando UX UI, si tienen ya un poco de seniority y quieren ascender, ir a un poco a UX estratégico, y además, quién sabe, por ahí alguna sorpresa, algún beneficio ahí que se puedan llevar por haber participado acá, por tener el tiempo de estar participando. Y, Alejandro, ha llegado la hora de las preguntas y respuestas, porque estoy viendo muchas preguntas acá súper interesantes, y de hecho voy a llenar un poquito más por ahí. Igual, Miguel, si quieres quedarte por ahí a complementar, bienvenido sea. Como les comentaba, un pequeño resumen: en la ruta UX UI van a adquirir ese millaje para que puedan salir como que con la práctica ya de tener como que ese know-how literal con un portafolio, para que puedan empezar a buscar proyectos o trabajo en UX. Y en UX estratégico se van a enfocar en el why del proyecto, en el por qué. Van a entender cómo se lidera un proyecto 360 de inicio a fin, unir distintas opiniones de UX, alinearlas a la estrategia de negocio, entender el negocio, entender las razones por las cuales se toman ciertas decisiones en el diseño que impactan el negocio, entender a las personas. Hay un módulo muy interesante que es de accesibilidad, que de hecho fuimos los primeros en ofrecerlo, y fue un gran boom, porque muchas personas decían, wow, accesibilidad debe ser como que un adorno más, pero en esta nueva era, accesibilidad es el nuevo no negociable, es un más que debe estar. Así que están por ahí en el chat. Otra vez les voy a volver a dejar el link de WhatsApp en caso quieran escribirnos. Y vamos a pasar al momento de preguntas y respuestas, mientras les dejo acá el QR a los chicos. Y vamos a empezar de atrás para adelante, ¿ya? Tenemos justo acá una pregunta de Gio Delgado. Alejo, ¿es necesario saber diseño gráfico antes para hacer UX UI? ¿Qué opinas ahí, Alejo? Creo que ya hemos respondido un poquito. No necesariamente. Como lo mencionaba ahorita, cualquier persona con cualquier background puede iniciar UX UI. Simplemente, si alguien con conocimientos de diseño gráfico llega a la carrera de UX UI, por ahí va a tener un camino más allanado, porque entiende fundamentos de diseño, principios de diseño, como la teoría del color, tipografía, layout, pero esos son habilidades que se pueden aprender en los cursos que se hacen o que hacemos en Colectivo 23. No es necesario tener un conocimiento previo en ninguna área específica, se puede empezar absolutamente desde cero, como cualquier carrera en la vida, ¿cierto? No, mañana decido que, bueno, no voy a ser piloto de Fórmula 1, eso sí es más que claro, no, aunque quiera hacerlo, pero si mañana decido aprender programación, arranco desde cero y me vuelvo un programador en el lapso de 2 o 3 años. Así que nada, no se necesita más que la voluntad, las ganas y la pasión. Buenísimo. Justo voy a pasar algunos aspectos básicos, dice Daisy. ¿Qué aspectos básicos necesitaría para estudiar UX Design? Mientras voy a sacarle un pantallazo a este slide, porque, si no me equivoco, Danae me lo estaba pidiendo, y con gusto. Acá en tiempo real siempre estamos cuidando la experiencia. Pero cuéntanos, Alejo, ¿qué conocimientos previos debo tener para estudiar UX Design, por ejemplo? Conocimientos, yo diría que no se requieren conocimientos previos. Hablaba también al principio que lo más importante es tener una mentalidad curiosa, ¿cierto? Una mente curiosa, una mente abierta al aprendizaje, una mente que esté todo el tiempo preguntándose el porqué de las cosas, ¿cierto? Eso yo lo llamo empatía, otros llaman la empatía de una manera diferente, pero empatizar tiene que ver con esa capacidad de escuchar a la otra persona. Ese interlocutor puede ser un usuario, puede ser un cliente, puede ser un compañero de equipo. Esa capacidad de escuchar y de tratar de entender. Le decía precisamente a un colega hoy, no con un mindset, no con una mentalidad de solución, de irle a resolver el problema, ¿cierto? Muchas veces nos pasa que nos lanzan un problema e inmediatamente estamos pensando por nuestras experiencias previas cuáles podrían ser los enfoques para solucionar ese problema. El diseñador UX se caracteriza porque no va con ese mindset de solución, sino que va con un mindset de entender, de aprender, ok, este problema te ocurre ¿por qué? Por esta razón, y esa razón ¿por qué ocurre? ¿De qué depende?
sin de entrada tratar de ofrecer una solución, ¿cierto? Entonces, esa diría yo que es la habilidad más importante de un diseñador UX UI. Buenísimo. Justo por acá tenemos un comentario también de Aleja y después nos lo voy en la parte inicial. Al crear mi portafolio, ¿qué debo priorizar? ¿Cuál es el primer proyecto al que debería atacar? Esa es una pregunta bien subjetiva, ¿no? Pero como que ¿qué Sí. consejo podrías darle? Claro, mira, en los portafolios lo que buscamos nosotros cuando reclutamos a una persona es el proceso, que esa persona nos cuente y nos detalle cuál es el proceso que sigue en la toma de decisiones de diseño. ¿Sí? Yo particularmente me fijo poco en los juegos pirotécnicos, por llamarlo de alguna manera, en que una interfaz se vea súper bonita, súper profesional, eh, súper Reddit o súper Dribble, porque son portales donde se encuentran cosas muy interesantes. Lo que me interesa es cómo la persona elaboró el proceso de diseño, cuál fue el input que tuvo, el insight, cuál fue la información inicial, cuáles fueron las preguntas que esa persona se hizo, cómo desarrolló esa solución, y si eso deriva en una pantalla súper espectacular, magnífico, si deriva en un wireframe, que es un boceto, un sketch, una solución sencilla, pero que es clara, me parece genial. Y va a depender de lo que estemos buscando, ¿cierto? A veces dentro de Globan buscamos unas personas con unas habilidades creativas, gráficas, súper profesionales, entonces nos enfocamos mucho en eso. En otros casos, para el tema de UX, nos enfocamos más en el proceso. Ahora, justo también quiero como que complementar lo que estaba comentando justo con un comentario de Belén que dice, soy diseñadora gráfica, pero siempre me gustó el mundo del UX. ¿Cuál es la mejor manera de poder dar ese salto y cambiar mentalidad? La gran respuesta la acaba de dar Alejandro, es generalmente los diseñadores gráficos se centran más en la parte estética, o sea, que todo quede retocado. Lo que están buscando los UXers es ver el proceso, quieren ver cómo llegaste a ese resultado final, qué investigaste, qué método usaste. No necesariamente tiene que ser un design thinking, una cosa así, sino quieren ver el método de observación que tienen. Tenemos una pregunta de Diana que dice, soy ingeniera industrial recién egresada, hice mis prácticas en procesos de mejora continua. Me encantan, pero quiero ingresar al mundo del UX. Eh, quiero ingresar a través del service porque involucra el tema de procesos, pero como no tengo conocimiento en UX y UI, ¿tengo que iniciar por ahí? ¿Qué opinas, Alejandro? ¿Service es un poco más senior que UX y UI? ¿Cómo se manejan las Sí, estructuras? en general en la industria de diseño UX UI, el service designer es un UX designer con superpoderes, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Es alguien que ya transitó por ese trabajo de diseño de experiencia, de hablar con los usuarios, de armar un journey map, y después es capaz de ir un poco más allá del punto de contacto digital. El UX está más enfocado en ese punto de contacto digital en la industria, obviamente tech, y para hacer ese salto a Service Design, usualmente, no estoy diciendo que no se puede hacer, pero en mi experiencia, ese es el camino que han seguido los Service Designers con los que yo trabajo. Primero empezaron como UX y después saltaron a Service Design. Mira, por acá también estoy identificando bastantes perfiles que vienen del lado del diseño industrial o, por ejemplo, del sector educativo, instructional design, que creo que tienen habilidades como que similares en el sentido de que manejan procesos y preguntan como que qué forma natural hay, o sea, qué transición natural podría haber para ellos. O sea, sí son perfiles como que senior. Es como que Sí. dejar de lado su carrera y empezar de cero o pueden integrar ciertas habilidades para hacer otros perfiles. Correcto. Yo en el slide donde mostraba las transferencias, o perdón, las habilidades técnicas y las habilidades blandas, ahí olvidé listar unas habilidades que son transferibles, ¿cierto? Que se transfieren de una carrera como la de psicología, como las de economía. Esas habilidades se transfieren al tema de diseño. Entonces, no, mi recomendación no es dejar una carrera e iniciar la otra, sino apoyarse, apalancarse en esa carrera que tienen, e ir evolucionando para adquirir o incorporar todo este tema de tecnología, de transformación digital, de inteligencia artificial, y bueno, ya todos los artefactos propios de UI y de UX. Hay personas, conozco personas que de tajo abandonaron su carrera y se dedicaron a estudiar UX. Pero bueno, no sé, va a depender de cada persona, de cómo son sus condiciones de vida, su contexto,
qué tan cansado está de esa profesión en la que está y ya quiere dar el salto. Así que nada, varía un montón. Yo ahí no me atrevería a dar un consejo como decir, deja todo y vente para este lado. No, yo recomiendo hacer esas transiciones de una manera un poco más pausada, más paulatina, para ir, como se dice, cogiéndole el sabor, ¿cierto? Porque no todas las actividades de UX UI son maravillosas y son un placer de hacerlas todos los días. A mí particularmente me cuesta mucho, me agota mentalmente hablar mucho con usuarios todo el día. Entonces, tener una jornada de 4 o 5 entrevistas con usuarios, yo termino que no quiero hacer nada más durante el resto de la semana. Así que vayan paso a paso cogiéndole el sabor a cada actividad. Creo que eso justo creo que también responde la pregunta de Miguel, que le daba como que un buen consejo a un UX Research, como que si te gusta, empápate más de eso, ve por esa línea. Hay muchos UX Research que ahora son grandes decisores y son managers o heads en empresas porque justamente buscan ese mindset del research. Si quieres especializarte en eso, especialízate. O sea, no hay necesidad de tener que aprender de interfaces, o sea, obligarte. Puedes entenderlas, sí, puedes como que tener nociones básicas, pero no hay necesidad como que obligarte a aprenderlas. De hecho, yo me identifico bastante con muchas de estas preguntas que hay porque, sobre todo con estas habilidades transferibles, porque yo, por ejemplo, vengo del rubro publicitario, me está interesando el mundo del UX, yo tengo también 7 años de experiencia y es como que también me preguntaba al inicio, ¿no? Tengo que botar toda mi experiencia para empezar de cero, pero me he dado cuenta de que hay habilidades transferibles que puedo utilizar mucho del research, mucho de la parte visual y puedo como que migrarlas hacia otro punto. Una pregunta de Marlon y también creo que va a esta nueva era, ¿no? ¿Necesito saber de programación para yo ser UX o UI? Es la gran pregunta. Ese es el gran debate en la industria del diseño. Miren, en mi caso, yo aprendí a programar. No soy un programador experto, pero aprendí un lenguaje de programación que me servía para un propósito en el trabajo de multimedia que yo hacía. Yo lo comparo con el trabajo de un arquitecto o de un ingeniero civil. Digamos que se hace más fácil o se hace más, puedo hacer mucho mejor mi trabajo si yo conozco el material con el que estoy trabajando, ¿cierto? Los arquitectos, por ejemplo, ven una materia o unas materias relacionadas con los materiales con los que se construye. No van a ir a agarrar un ladrillo, a echarle cemento, a hacer una mezcla de cemento, a ponerle unas varillas y a pegar no van a hacer eso, no van a ir a un montacargas, ellos no van a hacer eso, pero entienden cuál es el sustrato con el que trabajan. Y en los productos digitales, nuestro principal material es el código. Entonces, necesitamos entender cuáles son las capacidades de ese material de trabajo, cuáles son las capacidades del código, cuáles son los frameworks que nos permiten hacer y que no nos permiten hacer, porque la tríada de un producto innovador es donde convergen el negocio, los usuarios y la tecnología. Entonces, si ignoramos cualquiera de esos tres, no vamos a tener un producto innovador o realmente exitoso. Y la tecnología es fundamental. Entiendan y sepan qué es lo que está pasando a nivel de tecnología, aunque no vayan a hacer una línea de código de programación. En mi caso me sirvió, me ayudó mucho a entender cuáles eran las restricciones a las que se enfrentaban los programadores cuando aprendí algunas líneas de código. Increíble. O sea, de hecho creo que ahora más que nunca el tema de programación va a tener relevancia y creo que también el mejor consejo que es como que si lo encuentran, o sea, explórenlo, si lo encuentran viable, sigan ahondándose porque mientras más especializados seamos, más valiosos vamos a ser, sea cual sea la profesión que tengamos, seamos UXers o UI, va a ser un poquito... Yo quisiera responder una pregunta de Celeste que fue como una de las primeras. Cuéntame. Pregunta si es posible que se pueda trabajar como UX exclusivamente en las áreas que mencioné del primer diamante de descubrimiento y definición, ya que viene del mundo de la psicología y para ella es mucho más fácil aprender todo el tema de research y demás, mientras que la parte de diseño de ese último diamante para ella es muy nueva, ¿cierto? La respuesta es que sí, hay personas especializadas, por ejemplo, en UX Research, es uno de los roles más buscados, alguien que se dedique exclusivamente a hablar con las personas, a hablar con los stakeholders
a entender qué es lo que necesitan, cuáles son sus dolores, sus miedos, sus necesidades, las oportunidades de cómo interactúan con esos productos y a sacar insights, ¿cierto? A sacar insights y luego le entregan ese material a un diseñador de interacción que empieza a plantear una solución alrededor de esa problemática. Pero sí, efectivamente hay roles donde te puedes enfocar solo en esa primera mitad del diamante. Buenísimo, Alejandro. Creo que ahí, de hecho, justo nos ha escrito Génesis, soy bióloga, y Alejandro me guió sobre cuál podría ser mi punto de partida. Increíble, o sea, bióloga, yo de verdad, no te miento, no me imaginaría unas ramas así tan volátiles, dedicándose al mundo de UX, pero todo es posible en este mundo, chicos. Señorita, el research. Usted investiga, usted tiene el camino allanado para ser UX designer. Tengo aquí en la charla de una amiga que es veterinaria, no sé si por ahí me está escuchando, me preguntó, ¿yo puedo ser diseñadora de UX? Yo sí, si eres veterinaria, tienes todo ese background de investigación, todos esos artefactos los tienes ahí presentes, puedes iniciar el camino como diseñadora UX. Ahí está Angélica. Es increíble, de verdad. Es increíble la transformación que se puede dar. Como dicen, son habilidades transferibles. Cada persona que está acá tiene una habilidad diferente que puede transferirla y empezar como que a potenciarla si es que va a empezar en el mundo UX y si es que va a empezar a liderar también, identificar en cuál es pro y dar ese siguiente paso. Para eso estamos igual acá, todos y todos nosotros. Alejandro, de verdad ha sido una dinámica muy genial. Dice, hay un camino específico para llegar a ser diseñador de producto. Alejandro, ¿tú qué dices? ¿Hay un solo camino? No, en mi experiencia personal pasé como por esas etapas. Pasé primero como diseñador visual, diseñador UI, después hice temas de UX. Por mi experiencia en la agencia que tuve que hacer mucho tema de ventas, de negocio, de métricas del producto, de lo que tú decías ahora, después del lanzamiento de un producto, ver cómo se comporta ese producto, cómo lo recibe la gente, volver a hablar con la gente. Entonces, en mi caso, el rol como diseñador de producto se vino dando de una forma muy orgánica, muy natural, donde yo empecé con las artes visuales, después incorporé la tecnología, después incorporé el research y eso, y el tema de marketing, el tema de negocio, y eso me convierte, por la definición de lo que es un diseñador de producto, en eso, en un product designer, pero se dio de manera muy orgánica, no fue que yo lo buscara intencionalmente, pero se puede ir siguiendo un camino incorporando todas esas diferentes habilidades. De hecho, empezar como UX UI para después incorporar esas otras cosas que son de negocio y de estrategia. Este camino que ofrece Colectivo 23 de las bases del UX y después el UX estratégico es una puerta directa a convertirse en diseñador de productos. Buenísimo, buenísimo. Mucho Alejandro, muchísimas gracias por, de verdad nos hemos estirado como 20 minutos conversando sobre futuro profesional. Me encanta ver a muchas personas preguntando sobre su futuro. Cuenten con nosotros para cualquier duda y de hecho nos vamos a quedar en la parte final luego de que Alejandro se retire en caso quieran resolver algunas dudas del programa. Y vamos a tomarnos una gran foto final, ¿les parece? Para que puedan publicarla en LinkedIn, etiquetar a Alejandro, etiquetar a Colectivo 23. Así que es el momento de encender la cámara, arreglarse. Yo voy a dejar de compartir un rato la pantalla. Eh, y agradecerles a todos. Igual tengo que dejar de grabar también un poco la pantalla para que ese sea el despido final.